Mic on. Mic off. Mic on. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, verdad? Ay, perdón. Gracias. Ok. Uf, vamos a empezar. Y 20. Antes les daba 10 minutitos, pero bueno, ya que estamos más adelante, cada vez se hacen más temas, entonces mejor si aprovechamos el tiempo. Ah, dos preguntas. Primero, ¿ya tienen sus notas de exámenes o nada todavía? Pancita, no, 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 no. Ok, bueno. No se preocupen, va a tardar entonces un momento en calificar, que son muchos exámenes. Y bueno, antes del segundo parcial van a estar, pero con razón la Alice tampoco me pidió las notas, entonces normal porque si no ya me hubiera pedido. Les iré compartiendo pantalla que luego se me olvida. Mm, ok, después, esa era una pregunta. La otra... Sí, ya estoy grabando, gracias. Y lo segundo era, ¿qué avanzaron? ¿Qué temas vieron el jueves y el martes? Arreglos, ok. ¿Algo más o solo vieron arreglos? Arise, ok, es lo mismo, arreglos Arise. Ah, lo del juego del ahorcado. Strink. Ah, ok, cadenas. Supongo que vieron lo que eran métodos en cadenas, cosas como por ejemplo obtener una subcadena, no sé, convertir una cadena a números, no sé, ¿qué más se me ocurre? Ya vieron a Riley's también. ¿Qué más? Para ya más o menos hacer un plan de qué vamos a hacer hoy día. Ok, bueno, ahorita entonces comenzamos. Sí, sí, a Riley's no es lo mismo que un array por si acaso. Vale, entonces Arise, Strengths y luego si nos da tiempo vemos también a Arraylist, ¿ok? Estructuras de datos, vale. Ok,
Arrays strings. En realidad un string es un array camuflado, pero ya ahora vamos a ver eso a detalle. ¿Qué más? ¿O eso fue todo? Estructura de ratos de repetición. Eso ya lo vimos la anterior semana, ¿verdad? Lo que era while, eh, for each, ¿verdad? Sí, sí, ahorita me estoy acordando. Podemos repasar también si hay algunas dudas pendientes, no te preocupes, Nicole. Pero después, ¿qué más? ¿Qué más vieron? Ok, parece que eso fue todo. Entonces, de una vez nos abriremos una clase y comenzaremos a aclarar dudas. Se escucha bien, ¿verdad? Cambio de micrófono otra vez. Y no sé si se estará escuchando bien. ¿Se escucha? Ok, gracias. Vamos a hacer un texto. Ok, y vamos a poner la fecha de hoy día. Hoy es 10. Ya. Ok. Entonces, comenzaremos con los array list. Mic off. Mic on. Ok, ahora sí. Comenzaremos con los array list, digo con los arrays. Vamos a hacer un repaso rápido y ya después cualquier duda que tengan, ok. Vamos a poner ejemplos porque no puedo poner arrays, si no se va a equivocar, se va a confundir. Ok, entonces aquí vamos a hacer public void crear arreglo y vamos a hacer todas las cosas que se puede hacer con un arreglo. Public void acceder. Después vamos a hacer public void modificar. Public void hallar tamaño. A ver, algo más de las cosas importantes: crear arreglo, acceder, modificar y hallar tamaño. Creo que son las cosas más importantes. Luego si quieren que les explique algo más me avisan. Bueno, para crear un arreglo. Mic off. Mic on. Ok, ahora sí. Para crear un arreglo. Ya vimos hasta el momento que para crear una variable, lo único que hacíamos era colocar el tipo de dato, ¿verdad? Por ejemplo, int, double. Uy, esperen, me estoy adelantando. Estoy dando por hecho. ¿Ya entienden qué es un arreglo? ¿O no quedó muy claro del todo cuál es la idea de un arreglo? Un arreglo es una lista, es un almacén donde nos permite guardar varias cosas. ¿Quedó alguna duda de qué es un arreglo, o sea, conceptualmente hablando? ¿O alguien tiene alguna duda? Algo por el estilo. Son cajitas, más o menos. Porque me voy a abrir aquí el poderoso Paint. Bueno, un arreglo es, tal vez si es que no les quedó claro, es simplemente una lista donde ustedes pueden guardar cosas. Ok, vamos a hacernos así una lista, todo fea, pero bueno. Entonces, digamos que esta es nuestra lista, ok. Entonces, en los arreglos, antes lo que nosotros hacíamos, y verdad, el ejemplo de lo de la famosa cajita, ¿no? Que decíamos que es una variable, que era una cajita en el cual tú guardabas cosas, ¿no? Entonces aquí adentro ponías un número, aquí adentro ponías cadenas y tú decías, no, este es de tipo int, este es de tipo string, etcétera, ¿no? De lo que hemos hecho hasta ahora, desde que hemos iniciado prácticamente el semestre, etcétera. La diferencia es que ahora, en lugar de crear una cajita que guarda una sola cosa, vamos a crear toda una lista. Y la lista tú le dices, esta lista va a guardar enteros, esta lista va a guardar strings, por ejemplo, esta lista va a guardar números con decimales, etcétera, ¿ok? Cualquiera de esos, no importa. La cosa es que tienen que tener eso en cuenta, que como estamos en un lenguaje de fuerte tipado, como es Java, ya saben, fuerte tipado es que tienes que decir el tipo siempre antes de crear cualquier variable, etcétera. Tienes que, si tú le dices esto guarda números, o sea, enteros, solo puedes guardar enteros en las casillas, ¿ok? Entonces en estos espacios solo puedes guardar números.
No puedes guardar, por ejemplo, si tú guardas una letra como la A, te va a marcar error, porque tú le estás diciendo aquí que esta es una lista que va a guardar números. Y también le tienes que decir el tamaño. Este en este caso sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de tamaño 8. Entonces tú cuando creas tu lista, tu arreglo, tu array, lo que le quieran decir, tienes que decirle de qué cosas va a guardar y de qué tamaño va a ser. ¿Ok? Y eso es una lista conceptualmente hablando. Simplemente un array es como una lista que te permite guardar varias cosas en cada uno de los espacios, ¿no? Te permite guardar algo acá, te permite guardar acá, 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 en cualquiera. Y no necesariamente en orden. Puedes guardar en el espacio que quieras. ¿Ok? Entonces, ¿queda alguna duda de conceptualmente hablando qué es un array? ¿Algo que no se entienda tal vez? Sí, Sí, ¿podría volver a explicar? No lo logré escuchar muy bien. Internet está un poco lento. ok. Como dice Glover, es una cajita con varias cajitas. Es como si nosotros tuviéramos un estante y tú lo fueras particionando, ¿no? Entonces, en lugar de guardar solo una cosa, ahora puedes guardar una en cada espacio. O sea, aquí puedes guardar un número, por ejemplo, aquí puedes guardar un 15, aquí puedes guardar un, no sé, un menos 17, aquí puedes guardar un 4 y todos estos los puedes dejar vacíos, entre comillas, luego les voy a explicar por qué no está tan vacío del todo. Entonces tú cuando creas esta lista le dices el tamaño que quieres y qué tipo de dato quieres que guarde. Por ejemplo, números, también puedes guardar cadenas, puedes guardar decimales, puedes guardar lo que quieras, ¿ok? Entonces eso es un array, es como una caja de cajas, también le dicen una lista donde en cada espacio vas guardando lo que tú quieras, ¿no? Pero como les dije, tienes que decirle el tipo de los datos que vas a guardar en la lista. Si tú le dices que vas a guardar cadenas, el momento en el que tú pongas un número te va a marcar error, te va a decir type error, algo por el estilo, no estoy seguro, pero te va a marcar error. Entonces tienen que tener cuidado, pero eso y es algo que hemos venido haciendo desde hace rato, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que si, por ejemplo, ponemos una variable que va a ser de tipo int y le queremos guardar una cadena, por ejemplo, hola, nosotros ya sabemos que esto va a ser un error. La única diferencia es que ahora en lugar de guardar solo un valor, podemos guardar muchos. Los que la lista nos permite, el tamaño de la lista que nosotros creemos. Pero después no ha cambiado en nada. Si nosotros le decimos que vamos a guardar enteros, solo podemos guardar enteros. Y como nosotros hacíamos antes, ¿verdad? Si decíamos guardamos enteros y ponemos una cadena, nos marca error. Eso es algo, no es algo nuevo, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hasta aquí ahora sí que quedó más claro que es un arreglo. Sí, sí, gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda o si no ya pasamos al código? Auxi, a los arreglos igual se les denomina vectores o son otras cosas. Ok, esa es una buena pregunta. Eh, no son lo mismo, ¿ok? Si hablamos estrictamente hablando, no son lo mismo. Un array y un vector no es lo mismo. Pero funcionalmente hablando, puedes hacer exactamente lo mismo con un array y con un vector, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Me dirás entonces, ¿para qué existen? Eso depende mucho de la circunstancia, depende de... Ya estamos hablando de temas un poquito más complejos, por ejemplo, estructuras de control como de listas, como esta, por ejemplo, de una lista. Existe lo que son los arrays, que es el que nosotros estamos viendo ahora. Existe otro que son los array list. Existen otros que son los vectores, las queues. Existen varios que en esencia hacen lo mismo, son listas. O sea que tú guardas en cada posición algo. ¿Qué es lo que los diferencia? Cómo funcionan internamente. ¿Ok? Pero eso es un tema ya mucho más avanzado y, por ejemplo, existen algoritmos en los que tú, si bien los cuatro que te acabo de mencionar hacen exactamente lo mismo, por cómo funciona internamente te conviene, digamos, usar un array list, o te conviene usar un vector, o te conviene usar un array, o te conviene usar una cola, o te conviene usar otras estructuras que ya no se parecen tanto a una lista, pero existen, por ejemplo, una lista, una pila, un hash map, entonces existen varios. Si bien a nivel de funcionamiento, creo que me preguntaste Fernanda, ¿verdad? A nivel de funcionamiento, como decirte, una lista donde tú guardas valores, sí hacen exactamente lo mismo. La diferencia está en cómo trabajan internamente, ¿ok?
Ok, gracias. No tienes por qué. De hecho, muy buena pregunta. Gracias a ti por la pregunta. Vector en Java. Yo, para serte sincero, nunca he manejado vectores en Java. Nunca he visto la necesidad, pero eso no significa que sean malos, por si acaso. Simplemente que, como te dije, esas cuatro estructuras hacen casi lo mismo y a no ser que estés haciendo algoritmos muy específicos, puedes usar el que tú quieras y el que te sientas más cómodo. Yo me siento más cómodo con el ArrayList, pero ya depende, es cuestión de gustos. Pero ya, me estoy desviando. Volviendo al tema, entonces ya estamos con nuestro array. Entonces, ¿cómo se crea un array, una lista? También le dicen o array estático, porque luego vamos a ver que existen los dinámicos. Como antes, ponemos el tipo de dato, ponemos el nombre, por ejemplo números, y punto y coma. Obviamente no me va a dar error porque he creado una variable de tipo entero. ¿Cuál es la diferencia o cómo le digo a Java que esto va a ser un array en lugar de una simple variable? Con los corchetes, ¿ok? Y ya está. Entonces una vez que pongo los corchetes, yo le estoy diciendo a Java, esto es un arreglo y ya no es una variable. Los corchetes los puedo poner aquí, los puedo poner también al final. No hay ningún problema, da exactamente igual y el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿ok? Y luego, ya que he creado el arreglo, puedo decir igual y ponemos el tipo, corchetes y el tamaño, ¿ok? Me estoy olvidando algo. Sí, ok, casi se me olvida cómo se declaran arreglos. Así es como les enseñaron a ustedes a declarar arreglos, ¿verdad? Para que no les esté confundiendo, utilice otra sintaxis. Ok, supongo que eso es un sí. Entonces lo que nosotros hacemos es colocar, aquí ya vimos que los corchetes pueden venir adelante y atrás, igual a new int. Y aquí ponemos el tamaño de nuestro arreglo. Por ejemplo 10, podemos poner el que queramos, 100, podemos poner 255, etcétera. ¿Ok? Los corchetitos van después del tipo. Eso es exactamente igual, no importa. Puedes poner los corchetes aquí también y no te va a marcar error. ¿Ves? Entonces con eso nosotros creamos un arreglo. Así de fácil, así de sencillo. Obviamente podemos crear del tipo que queramos. Por ejemplo string, por ejemplo palabras. Va a ser igual a new string de tamaño 20. ¿Qué cosas no se pueden hacer? No puedes poner un número negativo. Por ejemplo, decimales va a ser igual a new double menos 5. Creo que esto te da error. Ah, no te da error, pero obviamente a la hora de crearlo te va a marcar un error. Porque no puedes tener un arreglo de tamaño menos 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el límite de valor que puedes poner aquí adentro? Esto es algo que tal vez no muchos lo sepan, pero el límite de valor que puedes poner aquí adentro, o sea, el límite de tamaño que puede tener tu arreglo, en este caso no es infinito, ¿ok? Aquí no es como en otros casos que hemos visto, ¿verdad? Que casi todo es infinito o lo que tu RAM te permita, siempre les digo. En este caso no. El máximo número que puedes poner aquí es 2 elevado a la 32, que si nos vamos a una calculadora, 2 potencia 32 es esto, esta cosa gigante, 4000 millones. Es el máximo tamaño que puede tener tu arreglo por si acaso, nada más como curiosidad. Es el máximo tamaño que puede tener tu arreglo. Después de esto ya no se puede y te marca error por si acaso. Entonces, así es como creamos un arreglo. Sí, exacto, Grover. Es el rango de los enteros. ¿Alguna duda de cómo se crea un arreglo? ¿Algo que no se está entendiendo? Todo claro. Ok, gracias. Sí, parece que no hay duda. Es bastante sencillo, ¿verdad? Lo único que hemos cambiado es que ahora le ponemos corchetes y el new, int y el tamaño. Y ya está. Entonces ya hemos creado aquí el tamaño que les dije previamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí era uno de tamaño 8, aquí era uno de tamaño, yo qué sé, 7 creo que es esto. Vamos a hacer aquí uno nuevo y nos vamos a crear uno de tamaño 4 más pequeño para poder hacer los ejemplos, ¿ok? Entonces nos vamos a crear uno de tamaño 4.
Esto adiós porque ya no lo necesito y esto adiós porque ya no lo necesito. ¿Cómo accedemos a estas posiciones? Nosotros dijimos que ahora aquí hay posiciones, ¿verdad? ¿Cómo entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, un 5? ¿Cómo puedo poner aquí un 7? Aquí puedo poner un menos 12 si se tratara de un arreglo de enteros, ¿verdad? ¿Cómo yo hago eso? Es bastante sencillo. Aquí me está faltando uno. Public void acceder. Este es añadir valor. Entonces vamos a crear un arreglo como el que vimos antes. Va a ser igual a new int de tamaño 4. Entonces yo como por ejemplo, ¿cómo podría poner un valor acá? ¿Cómo podría poner un 5 acá? Y aquí es donde la mayoría de ustedes se confunden, a tal vez Alice también se los ha dicho, pero en programación nosotros contamos desde el 0. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? Que la primera posición esta no es la posición 1, es la posición 0. ¿Ok? Y muchos se confunden y después en su examen se equivocan y les bajan puntos por eso. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Si bien el arreglo es de tamaño 4, que es lo que estamos viendo acá, 1, 2, 3, 4, la primera posición es la 0, no es la 1. Entonces si yo quisiera poner un valor aquí, por ejemplo, de 5, lo que yo haría es números, el nombre del arreglo, corchetes y la posición en la que quiero poner el valor. Por ejemplo, en la posición 0 va a ser igual a 5. Y es lo que he hecho acá. Entonces así es como yo voy colocando valores en las posiciones que yo quiera. Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí un 8, ¿cómo lo haría? A ver, pónganmelo en el chat o también pueden decírmelo. ¿Cómo pondría un 8 en esta posición? En vez del 0 le pongo 2, ok. Simplemente eso, ¿verdad? Ok, gracias Grover. Exactamente lo que puso. Miguel también lo puso, gracias a los que participaron. Sí, simplemente pongo números. En la posición 2 va a ser igual a 8. Entonces ya está. Ya hice lo que estaba acá. Como les dije previamente, si bien nosotros creamos esto está vacío, en realidad no está vacío, se ponen valores por defecto, que en realidad aquí se ponen ceros, por si acaso, ¿ok? Entonces si tú no le das ningún valor, aquí están ceros. Nada más para que sepan, porque es una curiosidad que a veces puede hacer que tu algoritmo falle, porque no sabías que en las posiciones que tú no le has dado ningún valor está un cero, ¿ok? Ahora, si yo por ejemplo hiciera números en la posición 4 va a ser igual a 5. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Alguien tiene alguna idea? Si yo hago esto. Va a dar error. Ok, Miguel dice que nos va a dar error. Y es verdad. Nos va a dar error porque la posición 4 no existe. La posición 4 estaría acá, ¿no? Pero no existe, entonces nos marca error. Si nosotros ejecutamos esta línea, lo voy a poner como comentario para que luego no se olviden. Esto nos marca un error. Error. El error que les va a marcar traducido es index fuera de los límites, ¿ok? Porque ya dijimos que acá está, si es de tamaño 4, entonces el máximo índice es 3, ¿verdad? Porque se cuenta desde el 0. Siempre el máximo valor que pueden poner acá es este menos 1, por si acaso, ¿ok? Entonces con eso ya añadimos, obviamente si ponemos aquí un número más grande que 4, por ejemplo 5, peor todavía, ¿no? Si el 4 no existe, peor el 5. Y si ponen un negativo, lo mismo. Para acceder a los valores, simplemente la posición en la que quieren. Por ejemplo, quiero el valor de la posición 1. Esto me va a marcar error porque no tengo ningún arreglo creado. Int números sería igual a new int de tamaño 10, por ejemplo. Entonces, para poder acceder a los valores simplemente ponen la posición que quieren. Por ejemplo, int aux va a ser igual a números de la posición 0. Entonces lo que estás haciendo es obtener este valor. O sea, le estás pidiendo el valor de la posición 0 y lo estás guardando en esta variable. Y así es como accedes a los valores de tu arreglo. ¿Cómo los modificas? Esto es bastante sencillo. Si tú, por ejemplo,
¿A qué me refiero con modificar? O sea, si tú ya has puesto un 5 y quieres ahora cambiarlo por un 6, ¿cómo le haces? Es bastante sencillo. Simplemente tienes que reemplazar el valor. Como lo hacemos con cualquier variable, por ejemplo. Si aquí era 5 y ahora te equivocaste y quieres ponerle otro valor, simplemente pones nuevamente la posición y le das el nuevo valor que quieras. Como si fuera una variable cualquiera. No hay ningún problema. Y por último, ¿cómo obtienes el tamaño de un arreglo? Es una palabra clave que es de esta forma, números.length. Lo tenemos que guardar en algo, lo vamos a hacer en tamaño, va a ser igual a números.length, ¿ok? Y con esto, con esta línea, tú obtienes el tamaño de tu arreglo, ¿ok? Cuando tú dices número.length, te va a devolver el tamaño de este arreglo, que en este caso sería 10. Si bien ahora usted me dirá, ¿para qué pediría el tamaño si aquí yo ya estoy viendo que es 10? Si por ejemplo se diera el caso de que te dan un arreglo por parámetros, tú no sabes aquí de qué tamaño va a ser tu arreglo, ¿verdad? Porque te lo están pasando por parámetros, te lo podrían pasar un arreglo de cualquier tamaño. Entonces con esta línea tú puedes pedir el tamaño de tu arreglo. Y esas serían las cosas más importantes de los arreglos: crearlos, añadir, acceder, modificar y hallar su tamaño. Ok, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? Oxy, para aumentar el tamaño del arreglo. ¿Para cambiar su tamaño? Sí. Lamentablemente no se puede. Tendrás que crear uno nuevo. No puedes aumentar su tamaño. Por eso es que se denomina arreglo estático. Entonces, Porque, cuando se le dé el tamaño ya no se puede modificar, ¿no? exacto. Ajá, y justamente de ahí viene su nombre de arreglo estático. Porque una vez le das su tamaño, ahí muere. No puedes cambiarlo, no puedes aumentarlo, no reducirlo. Entonces no se puede. ¿Y se puede incorporar un arreglo dentro de otro? ¿Un arreglo de arreglos? Sí, sí se puede. De hecho, lo que tú dijiste ahora es lo que se conoce como una matriz. ¿Vieron matrices? No, todavía no. Ok, entonces les voy a dar simplemente una breve introducción y luego lo vamos a ver. Lo que tú me dijiste ahora, que si se puede poner un arreglo dentro de otro arreglo, claro que se puede. Y es lo que se conoce como una matriz o un arreglo bidimensional. En realidad el nombre correcto es arreglo bidimensional. ¿Por qué? Le dicen matriz porque se parece a una matriz, pero no tiene las propiedades de una matriz. O sea, ¿a qué me refiero? Que no puedes, por ejemplo, sumar dos matrices, no puedes multiplicar dos matrices acá. Simplemente tiene la forma de una matriz. Y es por eso que yo prefiero llamarle arreglo bidimensional. Ahora te respondo, Celso, justamente porque la pregunta surgió. Public void, le vamos a poner bidimensional. ¿Ok? Entonces, nosotros hasta ahora hemos visto los arreglos, ¿verdad? Que son como estos. Si lo que les voy a explicar ahora no se entiende muy bien. Eli, también nos dijiste si se quiere ordenar. Ahora te explico eso también de ordenarlo un arreglo. Entonces, hasta el momento nosotros vimos lo que es una lista. Ahora la voy a dibujar lateral porque así tiene más sentido lo que vamos a hacer ahora. Entonces, nosotros hemos hecho una lista. Por ejemplo, como esta. Ahorita voy a ir respondiendo sus dudas uno a uno, ¿verdad? Esto es 0, 1, 2 y 3. Lo mismo, lo estoy haciendo pequeñito para no complicarme la vida. Entonces, lo que hasta ahora estábamos haciendo era, por ejemplo, guardar aquí un número, ¿verdad? Por ejemplo, aquí un 3, aquí un 4, aquí un 5, aquí un 6. Pero la pregunta surge de, ¿y yo en este espacio podría guardar otra lista? O sea, una lista de listas, o lo que vendría a ser una lista que guarda listas, y la respuesta es sí. Entonces tú en esta posición puedes crear otra lista. Por ejemplo, de tamaño 3, porque no quiero tampoco dibujar todo el día. Entonces podrías hacer esto tranquilamente. Y es lo que se conoce como el arreglo bidimensional, o algunos le dicen matriz, pero ya les expliqué por qué no me gusta mucho decirle matriz. Entonces, nosotros estamos creando un arreglo bidimensional. Entonces, en cada una de las posiciones, en lugar de tener un valor como antes, por ejemplo un 5, nosotros estamos guardando una lista. ¿Ok? ¿Cómo se crean? Bastante sencillo. Java nos lo facilita. Colocamos int y en lugar de un corchete ponemos 2. Entonces lo vamos a bidimensional. Va a ser igual a new int de tamaño. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál
tamaño es este y cuál tamaño es este. ¿Ok? El primer valor es este tamaño y el segundo valor es este tamaño. Entonces sería de 1, 2, 3, 4 y aquí sería 1, 2, 3. Entonces sería de 4,3. ¿Ok? Entonces ya hemos creado un arreglo bidimensional de tamaño 4×3 o una lista que guarda listas de tamaño 3. Y ya está. No voy a profundizar mucho esta vez, o sea, por ejemplo, porque cuando lleguemos a matrices les voy a mostrar exactamente igual que ahora, cómo acceder a sus valores, cómo modificarlos, cómo, lo de ayer su tamaño, ahorita te lo muestro rápidamente, Celso, pero no voy a profundizar mucho porque es un tema que lo vamos a ver después. ¿Cómo pides el tamaño? Si tú haces bidimensional, vamos a pedir aquí int tamaño fila o tamaño vertical, le vamos a poner. Vertical va a ser igual a bidimensional.length. Entonces, si tú haces esto, Celso, vas a obtener este tamaño. ¿Ok? El de la izquierda. Este. ¿Cómo obtienes este tamaño? Es bastante sencillo. Simplemente le dices int tamaño horizontal va a ser igual a bidimensional corchete 0.length y ya está. Con eso obtienes el tamaño horizontal. Esto te va a devolver 4, tamaño vertical, y esto te va a devolver 3. ¿Por qué el corchete 0? Si te estás dando cuenta que lo que estás haciendo acá, le está diciendo el arreglo bidimensional, dame la lista que está en la posición 0. O sea, le estás pidiendo todo esto. Y ahora a esta lista le estás pidiendo su tamaño. ¿Ok? Entonces así es como puedes pedir el tamaño de una matriz. Así es como lo pides vertical y así es como lo pides horizontal. ¿Se podría hacer de varios tamaños? Sí. Y eso es ya más complejo. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a matrices. ¿Ok? Pero sí se puede, Miguel. Como tú dices, es un poquito más complejo, pero tú puedes hacer, por ejemplo, este de tamaño 2, este de tamaño 4, este de tamaño 5, etcétera. Sí se puede. Pero eso lo vamos a ver después, cuando lleguemos a matrices. ¿Ok? Pero sí se puede. Ahora a ver, vamos a ver las preguntas. Sí, si quisiera ordenar. Para ordenar existen varios métodos. ¿Vieron algunos métodos para ordenar arreglos? Les voy a ir respondiendo sus dudas uno a uno, no se preocupen. ¿Vieron algún método para ordenar arreglos o no todavía? ¿O vieron alguna forma de ordenar arreglos o nel? No, ¿no vieron ninguna? No, Ok, todavía no. gracias. Entonces, no voy a profundizar en esto. Existen muchas formas, por ejemplo, métodos para ordenar arreglos. En Java, incluso, para hacerlo más fácil. ¿Cómo ordenar arreglos en Java? El arrays.org no. Existen varios métodos, de hecho aquí no encuentro, pero existen varias formas. Uno es el método burbuja, el otro por inserción directa, etcétera. Son varias formas en las que existen para ordenar un arreglo. Cada una con su propia metodología, con su propia lógica. Esto lo voy a borrar porque ya no lo vamos a usar. Voy a crear uno nuevo. Entonces, por ejemplo, lo que un método hace es aquí, digamos, si tienes un 8, aquí un 3, aquí un 5, aquí un 2 y aquí un 1. Entonces, lo que hace este método burbuja, por ejemplo, es va a agarrar este valor y lo va a comenzar a burbujear, o lo que significaría comenzar a subirlo. Entonces pregunta, ¿este es más grande que yo? No, entonces los intercambia. El 3 lo pone aquí y aquí pone el 8. Luego pregunta, ¿el 8 es más grande que el 5? No, entonces lo cambia. Entonces aquí pone el 8 y aquí pone el 5. Pregunta, ¿el 8 es más grande que el 2? Sí, entonces se viene aquí el 8 y el 2 se viene acá. ¿El 8 es más grande que el 1? Sí, entonces el 8 se viene acá y el 1 se viene acá. Vamos a bajar el 8 y el 3 acá. Entonces ya tenemos ordenado el arreglo de esta forma. Y ahora comienzas de nuevo.
El 3 pregunta si este es más grande, no, entonces no lo cambias, luego preguntas, este es más grande, sí, entonces cambias, luego cambias y así. Entonces es una forma, les estoy mostrando la rápida, no se preocupen si no han entendido nada. Pero como les digo, existen varias formas para ordenar arreglos. Si nos sobra tiempo les puedo mostrar algunos métodos, pero como les digo, no perdamos mucho el tiempo en eso porque ya existen en internet, por ejemplo, método burbuja Java. Algoritmos de ordenación, método de burbuja, por ejemplo. Entonces aquí está el código. Entonces, y aquí te explica toda la lógica. Que lo que les acabo de mostrar, por ejemplo, el 50 lo ha burbujeado y lo ha llevado hasta la parte más alta. Y este sería el código, que son dos círculos y aquí va preguntando y va intercambiando posiciones. Y lo mismo existen para todos. Sí, pregunta de principio a fin por más que esté ordenado, ¿no ve? Los primeros. Sí, exacto. Sí, sí. Luego, por ejemplo, método... Obviamente tú puedes mejorar tu algoritmo, ¿no? Para evitar eso. Método de inserción en Java. Ordenamiento por inserción directa, por ejemplo. Y aquí está el código. No les voy a mentir, ni me acuerdo cómo se hacen estos códigos. Porque no necesitas saberlos. Si quieres ordenar algo, vienes acá. O si no, ya utilizas propias formas que tiene el mismo Java. Como por ejemplo el... aquí vamos a mostrar. Números.sort. Que aquí tú le... Ah, ok, no era sort. Les estoy mintiendo. Pero sí, era creo que arrays. Arrays.sort. No. Luego se los voy a buscar, pero... Entonces ya existen formas en las cuales se pueden ordenar. Por ejemplo, aquí está el método por inserción. Obviamente entiendan cómo funciona el código, pero no es necesario que se lo sepan de memoria porque es código que ya existe. ¿Ok? Ahora déjenme buscar eso de arrays.sort, que no me acuerdo cómo se hacía. Ok, sí existía. Qué extraño, ¿por qué no me lo quiso mostrar? Es porque no tenía importado Array esto. sort. Cosí. Ajá, me faltó importar esto. Ahora sí, entonces, por ejemplo, si yo hago arrays.sort y yo le digo que me lo ordene los números, de esto debería funcionar. Y ya está. Entonces, si se dan cuenta, incluso el mismo Java ya nos da técnicas, herramientas para que no nos preocupemos por conocer esos métodos, como burbuja, inserción directa, que hay otros más que ya no me acuerdo cómo se llaman. Sí, y ese array sort, ¿cómo ordenaría? Esto lo ordenaría de menor a mayor. Eso sería con los números, ¿no? Sí, sí. Si fueran cadenas, creo que las ordena por longitud de cadena, si no me equivoco, o por orden como de diccionario. O sea, por ejemplo, en el diccionario, ¿qué palabra vendría primero? Pero me falta un asterisco y aquí me falta otro. Espérenme, ya me olvidó cómo se comenta en Java. Se me- Accesos malditos son al revés. Al Sí, revés. Ey, eso es. gracias. Lo siento, ya estoy ancianito, se me olvidan los comandos. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué le estaba explicando? ¿Ven? Ya la edad me está pegando fuerte. En caso de palabras, ¿cómo las ordenaría como diccionario? Por ejemplo, ¿no ve que viene árbol o, no sé, base? Por ejemplo, entonces primero vendría árbol, luego vendría base, luego vendría, no sé, casa. ¿Y cómo sería si fuera el tamaño de la palabra? ¿Para qué te voy a mentir? No tengo idea. No sé el arrays.sort cómo funcionará con palabras. Creo que de hecho, esto no les muestro mucho porque es algo avanzado, porque existe una forma en la cual tú le indicas cómo quieres que ordene y te creas un método aparte donde tú le muestras cómo quieres que compare los elementos y cómo los ordene. Eso no los voy a mostrar en este semestre, ni se les muestra en este semestre, ni en el siguiente, ni de hecho creo que nunca se les va a mostrar porque es algo que es un poquito más avanzado y que ya lo descubres
por mera curiosidad. Se los puedo enseñar también si quieren algún día en una clase extra, algo así. Pero no, la idea no sería que se los muestre ahorita porque es algo bastante complejo y tranquilamente nos puede llevar los 45 minutos que nos falta. Ok, pero entonces esto del sort se los puedo mostrar algún día que tengamos una clase extra, algo así. Para que no nos comamos el tiempo de ahorita y aclaremos otras dudas de cosas más importantes. Ya le respondí a Celso. ¿Cómo se puede añadir datos por parámetro al arreglo? Ok, te lo muestro rápido. Public void por parámetro le vamos a poner. Pues depende de ti, ¿no? Por ejemplo, podrías pedir la posición, int pos y el valor, int valor. Entonces, digamos que aquí nos vamos a crear un arreglo. Create int, que va a ser números, o mejor no, nums nada más. Así igual el new int de tamaño, no sé, 100. Entonces, digamos que quieres añadir valores a este arreglo, entonces lo haces por parámetro, pides la posición a la que quieres añadir y el valor y simplemente dirías nums en la pos va a ser igual al valor. Y con eso podrías añadir valores por parámetro. Obviamente si quieres no puedes pedir la posición, ¿no? Puedes pedir solo el valor y tener como un contador, digamos, en el cual sepas en qué posición actualmente estás. O sea, te muestro lo mismo. Public void por contador, por ejemplo. Int valor. Entonces tú tienes aquí tu contador, digamos. Int contador igual a 0. Entonces lo que harías es nums en la posición contador va a ser igual al valor e incrementas tu contador, ¿no? Porque si no luego no vas a poder aumentar. Y ya está. Entonces cualquiera de las dos formas te serviría. Obviamente esto va a dar error porque si yo agrego un valor aquí, el contador no se va a incrementar, etcétera, pero simplemente por el ejemplo, ¿ok? Por si acaso, nada más claro. Entonces cualquiera de las dos formas, Juan José, te podrá servir. ¿Cuántos tipos de arreglos hay? Samuel me pregunta. Y si hay, ¿cuál usaremos más? Ok. Arreglos como tal solo hay uno. ¿Ok? Arreglos en realidad solo existen estos. Todos los demás se basan en este o es una variante de este o es un cambio en esta estructura, ¿ok? ¿Cuántos tipos de arreglos hay? Como te digo, solo hay este. Este es el único arreglo que existe. Ahora, si me preguntas cuántas estructuras de datos hay, eso es infinito porque incluso tú puedes crear tus propias estructuras, ¿ok? Ahora, si te refieres a la pregunta, supongo que te refieres cuántas estructuras de datos tipo lista, como los arreglos existen. A ver, déjame pensar rápidamente. Array list, vectores, queues. Como unas 5, tal vez más. No estoy seguro. ¿Cuál es la que más utiliza? Array list. Así como en el top, digamos que viene el primer array list, luego vienen las arrays y luego ya vienen las demás en cuanto a cuál se usa más. ¿Cuál es la diferencia entre un array y un array list? La única diferencia es que el array list no le dices de qué tamaño va a ser, simplemente añades valores y este va creciendo. Entonces tú no le tienes que decir, por ejemplo, tamaño 10. Tú simplemente creas el array y cuando se crea obviamente tiene tamaño 0 porque no tiene ningún valor. Y tú le añades un valor y ahora es de tamaño 1. Le añades otro valor y ahora es de tamaño 2. Le añades otro valor y es de tamaño 3. Le quitas un valor y se vuelve de tamaño 2. Que es lo que creo que me preguntó, no recuerdo quién me preguntó si se podía cambiar el tamaño de un arreglo. En los array list sí y se hace automático. El array list lo hace por ti. Se va creciendo o se va achicando acorde a los valores que vas guardando. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a array list. Después, podría ser por inserción. Podemos hacerlo después, pero como les digo, el código ya está en internet y preferiría no gastar tiempo en eso porque todo demora bastante y la verdad no vale mucho la pena. Porque es código que ya existe en internet y no cambia nada. Siempre se va a utilizar igual.
se puede usar directamente, entonces no tenemos que preocupar. XD, la vejez, sí, ya está feo, el futuro soy. ¿Cómo lo importa Access Array Source? Tienes que traer la clase Arrays y una vez que tengas la clase Arrays importada puedes hacer Arrays punto y aquí están todos los métodos que tienes. As list, binary search, compare, compare unsigned, copy off, copy of range, equals, y cuánta cosa haya fill, hashcode, mismatch para el sort, splitter, stream, y cuánta cosa existe que la verdad no te, para qué te voy a mentir, ni sé qué hacen, pero son cosas que existen y que en algún momento tal vez las uses. Entonces, no sé si recuerdan que al principio del semestre les dije una vez, no intenten memorizar todo, en especialmente de las librerías, porque no es la idea. Muchas cosas son demasiado específicas que solo las vas a usar tal vez una vez en tu vida. Entonces, y la solución es bastante sencilla, por ejemplo, a veces como ahora, ¿no? Se les aparece, les dicen cómo ordenar un arreglo, ¿no? Entonces tú simplemente googleas cómo ordenar un arreglo en Java. Y ya está, les muestra aquí formas. Por ejemplo, el mat.source y les explica qué cosas pueden hacer, etcétera. Voy a dar arreglo de menor a mayor y aquí les muestra, por ejemplo, aquí está haciendo el... no, esto no es burbuja. Intentó hacer un burbuja, pero no le salió bien. Pero arrays to string, array sorts, etcétera. ¿Ven? Entonces, la idea no es que se aprendan todo, sino que sepan resolver los problemas rápidamente, digamos. O sí, ¿se podría declarar múltiples variables de tipo de global? ¿Cómo, perdón? ¿Se podría declarar múltiples variables en las de global? Si te refieres a si, por ejemplo, podría guardar diferentes tipos de datos. Sí, algo parecido. Sí, a ver, con lo que sabes actualmente, no. O sea, no podrías, por ejemplo, guardar en un arreglo un entero y un string y un double. No podrías. Pero luego vamos a conocer algo que se llama herencia. O sea, si bien nosotros aquí estamos guardando variables primitivas, recuerden, por ejemplo, me voy a crear una clase aquí rápida coordenada. Creo que se puede provocar errores útiles. ¿Eso aquí se refiere, Ausi? Ok, ahorita te explico eso. Int x, int y. Entonces nos estamos creando una coordenada. Primero esto rapidito y ahorita te respondo. Nosotros podemos crear un arreglo. Perdón. Podemos crear un arreglo de coordenadas. De tamaño 10, por ejemplo. Ya está. Entonces, nosotros como estamos viendo aquí, voy a tomar agüita un momento. Mic off. Mic on. Ya, es que me atoró. Ahora sí. Entonces tú puedes crear un arreglo que guarde objetos de tipo coordenada. Esto también se puede hacer por si acaso. Y es... Entonces en cada posición, por ejemplo, coordenadas. De la posición 0 va a ser igual a new coordenada. No tiene constructor, así que simplemente los paréntesis. Entonces eso se puede hacer. Puedes crear un arreglo y guardar tu propio tipo de dato. Que eso ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Que podíamos crear nuestro propio tipo de dato. Obviamente también podemos crear un arreglo que guarde ese tipo de dato. Ahora sí, Miguel, ¿qué me preguntaste? Se me olvidó de nuevo, por favor. Sobre que creo que podría realizar errores útiles. ¿A qué se refería, Ausi? Nunca había escuchado ese concepto. ¿Me lo puedes poner en el chat, porfa? Eh, Está bien. que si tal vez yo lo haya escuchado con otros términos. Ya preguntaron cosas difíciles. Ay, me atoró feo hace un momento.
Ok, entonces lo que esperamos a Miguel hasta mientras alguna otra duda. Ok. A ver. Si en el curso que dio vio que usó tipos como integer, character, etcétera. ¿Sería lo mismo si uso esos tipos de datos? Ahorita te explico, soy Grover. Después, dos, estoy llorando aprendiendo. Declarar, ok, a ver. Mm, declarar múltiples variables tipo arreglo en una sola declaración puede provocar errores sutiles. Supongo que se refiere, por ejemplo, cuando nosotros hacemos declaración múltiple, es algo que yo no utilizo, pero es cuestión de gustos. Por ejemplo, puedes hacer int num1, num2, num3 va a ser igual a 4, por ejemplo. Tú puedes hacer esto, ¿verdad? Y ahora se están creando tres variables de tipo número y en cada una se está poniendo el valor 4. Algunos lenguajes te permiten hacer esto. Y lo que pasaría sería que aquí se guardaría el 4, aquí se guardaría el 5 y aquí se guardaría el otro 5. Java no te lo permite. Entonces supongo que lo que se refiere es que si tú haces algo como esto, números, coma, no sé, vamos a poner números 1, números 2, números 3 va a ser igual a new int de tamaño 10. Ok, nos marca un error. Ah, ok, espérate, me falta esto. Ya. Entonces, supongo que lo que me pones acá, declarar múltiples variables tipo arreglo, que es lo que estamos haciendo acá, estamos declarando múltiples variables tipo arreglo en una sola declaración puede provocar errores sutiles. Entonces, lo que tú me dijiste es lo que estoy haciendo acá, y según lo que la afirmación que me pones, si hacemos esto, puede provocar errores. ¿Para qué te voy a mentir? Desconozco totalmente eso. Nunca había escuchado la verdad de, de eso de que si declaras varios arreglos en una sola línea puede provocar errores. No sabía. De hecho es bastante interesante. Pero como te digo, eh, entonces no declares así. más sencillo. Simplemente pon números uno. Y si bien toma un poquito más de tiempo, en cada uno vas. Me parece que sí se puede, pero después de que coloquemos los corchetes después del tipo. Ok. Entonces, sí se puede por lo visto, ajá, pero supongo que puede provocar errores, no sé en qué sentido, pero bueno, interesante. Ok. ¿Alguna otra duda? No te atores, vas a renegar. No, saben que me pueden preguntar todo lo que necesiten, que no me enojo ni nada. De hecho, me alegra que me pregunten porque si no la clase sería aburrida para mí y para ustedes. Así que, ¿qué dudas más tienen? ¿Qué más no se entiende? ¿O qué más quisieran saber? No me calificó el examen. A nadie, Marcos, no te preocupes. Estaba viendo las calificaciones, a nadie le calificó todavía. O a alguien ya le calificó. Por si acaso, esto se me olvidaba decirles, quería decirles al iniciar la clase y se me pasó totalmente, pero bueno, mejor así está más. Todos los que me pusieron reclamos de sus notas, no es que los he ignorado, es que estoy esperando que se acumulen todos para en un solo día revisarlos toditos, ¿ok? Por si acaso. Si es que me enviaron un mensaje donde me decían, sí, creo que se equivocó en mi nota, etcétera, y no les he respondido, no es porque los he ignorado, sus notas aún no las he pasado y estaba esperando que se acumulen todas las preguntas que tengan para responderlas todas de uno solo por si acaso, ¿ok? Así que no se preocupen. Apenas yo creo que no les voy a decir hoy porque tengo que hacer hartas cosas después de esta clase, pero lo más probable es que se los voy a responder. Ok, de eso no se preocupen, que antes de pasar las notas a la lista les voy a responder. Ok, otra duda, algo más que quisieran saber. Oh, sí, el arreglo puede ser de cualquier tipo, ¿no? Sí, sí, del tipo que se te dé completamente la gana. Ok.
De cualquier tipo puede ser, de tipos primitivos, de tipos como tú mismo, como aquí estamos viendo, ¿no? Un tipo que tú te hayas creado. Y entonces tú puedes hacer lo que... puedes hacer del tipo que quieras, no hay restricciones. Cuando vayamos a Rylist, vamos a ver que ya ahí sí hay unos pequeños detallitos más extra que hay que tomar en cuenta, pero no son tampoco muy complejos. Sí, puede hacer ejercicios de arreglos subdimensionales. Siempre odio el momento cuando... siempre odio cuando llega este momento porque no hay muchos ejercicios de arreglos unidimensionales. Y siempre me quedo sin ideas. Ahorita se me ocurre algo que podamos resolver, ¿ok? Ahorita voy a pensar en un ejercicio que podamos hacer con arreglos. Después, Eli. Si en un arreglo de entero se puede cambiar a double o al revés. No, no puedes. No puedes cambiar el tipo. Eso ni siquiera puedes hacerlo ni en los arrays ni en ninguno. El tipo es fijo. Una vez defines el tipo, no puedes cambiarlo en ningún momento. Se queda de ese tipo. Lo que puedes hacer, o sea, si querías, no sé, por ejemplo, un arreglo de enteros y luego quieres convertirlo en uno de double, es crear un nuevo arreglo de double del mismo tamaño del anterior y copiar todos sus valores, ¿no? O sea, podrías hacer eso, es una alternativa. Pero como una instrucción como tipo change type, algo así, no existe por si acaso. Lo mejor que puedes hacer, lo que te dije, es mm, crear un nuevo arreglo del mismo tamaño y copiar los valores uno a uno. Grover, ¿me preguntaste algo? No lo vi, lo siento. Oh, sí, ¿Qué pasó? para cambiar el dato en el arreglo con otro dato, ¿cómo se podría realizar? Ya, ahorita les voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Grover, lo siento, en el curso que yo vi que uso unos tipos como intercharacter. Ya. Lo siento por ignorarte. Ok, primero lo que nos estaba comentando Eli, que era lo de cambiar el tipo de un arreglo. Les voy a mostrar cómo se podría hacer. Cambiar tipo. No existe una sentencia que sea como cambiar tipo, algo así. La única forma que podemos hacerlo es de forma manual. Por ejemplo, si tuviéramos un arreglo de enteros y números igual a números, perdón, me estoy confundiendo. New int de tamaño 10. Y por ejemplo, yo quisiera ahora un arreglo de tamaño, perdón, un arreglo de doubles, pero que tenga estos valores. Lo que yo podría hacer es un int, perdón, double decimales, por ejemplo, o números 2 o lo que ustedes quieran, nums, igual a new in double, perdón, de tamaño números.length length, y lo que tendrán que hacer es con un ciclo for iterar entre todos los valores e irlos cambiando, ¿no? Un int i igual a 0, mientras así sea menor que números.length y más, y lo que harían serían nums de la posición i va a ser igual a números de la posición i. Entonces lo que harían con esto sería el cambiar entre comillas el tipo de un arreglo. No es tanto así porque lo estamos haciendo manual, ¿no? En realidad estamos eliminando este arreglo, creando uno nuevo y copiando todos sus valores posición por posición. Ahora obviamente tienen que tener cuidado. Si esto lo hiciéramos al revés, o sea, si quisiéramos convertir un double a un int, nos va a marcar error. Por ejemplo, si esta oración la ponemos hacer al revés, por ejemplo, si quisiéramos hacer números, va a ser igual a nums de la posición i. Esto nos va a marcar un error porque nos dice posible pérdida de conversión al querer guardar un entero, al querer guardar un double en un entero. Entonces tendrían que castearlo, hacer un int, y ahora sí les deja. Entonces hay pequeños detalles que habrá que tomar en cuenta. Pero así es como por ejemplo pueden cambiar el tipo de un arreglo, entre comillas, porque no lo están cambiando, están creando un arreglo nuevo. Oh, sí, ¿cómo dijo eso de castear? Castear es ponerle... ¿Saben castear o no saben castear? Pregunta seria.
para todos. ¿Les han enseñado a castear? O lo que es casting o cast, se escribe así. Sí, No. Ok, ahorita les explico qué es el concepto de castear. Ya rápidamente, es un concepto bastante útil. Pero antes, castear en juegos, no. Castear, no pues, lo que hace un comentarista, por si acaso. Y esta pregunta, ok. Samuel me preguntó, ¿un arreglo se puede usar dentro de un if y un for, etcétera, y viceversa? Sí, sí, claro. Tú aquí adentro puedes crear un arreglo. No, no hay ningún problema. Puedes hacerlo. No hay ningún inconveniente. Ahora, si quieres una situación más específica aún, me la pones en el chat y te digo si se puede o no. Pero de forma general te puede decir que sí. Ahora, lo que desde hace rato me está preguntando Grover y no le puedo responder. Hasta el momento, nosotros hemos visto estos tipos de datos llamados primitivos, ¿verdad? Int, double, char, boolean, float, double, creo que ya dije double, pero lo digo de nuevo. Y hemos visto todos esos tipos de datos primitivos. Ok, me voy a abrir una nueva. Primitivos le voy a llamar. Ok, entonces public void primitivos. Entonces nosotros hemos visto hasta el momento cosas como int, char, double, yo qué sé, float. ¿Verdad? Los tipos primitivos, los famosos primitivos, que es lo primero que se les enseña, etcétera. Lo que no se les dice hasta más adelante es que también existe, por así decirlo, la versión de objeto de cada uno de esos primitivos. ¿Ok? Por eso, recuerdan que se les dice primitivos justamente porque no son objetos. ¿Ok? Por eso es que se les dice primitivos para diferenciarlos porque no son objetos. Pero existe su versión de objeto. Por ejemplo, del int es integer. Esto lo voy a poner como comentario porque si no me va a marcar error. Entonces la versión del objeto de int es integer. Integer. La versión de objeto de double es double. La versión de objeto de char es character. La versión de objeto de boolean es boolean. Y así, ¿ok? Entonces, cada uno de estos valores primitivos que nosotros conocíamos como int, double, char, bool, tiene su versión en objeto, integer, double, character, boolean. Entonces, tú tranquilamente puedes hacer un integer, por ejemplo, aux va a ser igual a 5. Esto es un int llamado aux con valor 5. La diferencia es que esto es un objeto, digo, esto es un primitivo y esto es un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre un primitivo y un objeto? Que un objeto tiene métodos, por ejemplo estos. Byte, max value, size, type, bit count, byte value, compare, compare to, compare decode y cuánta cosa exista, porque los de Java creo que en su tiempo libre no hacen más que escribir métodos. Entonces aquí vemos que tienen un montón, ¿no? Highest one did, int value, long value y quién sabe max, min, notify, notify all, y quién sabe cuánta cosa exista. Supongo que entre los de Java hacen retos quien escribe más métodos en un día. Y porque no le encuentro otro significado por qué existen tantos métodos. Pero esa es la única diferencia entre un entero y un primitivo. Perdón, entre un primitivo y un objeto. Que los objetos tienen métodos. Y como les muestro aquí, tienen un montón. El 97% de estos no sé qué hacen. Pero sepan que existen. Y es la única diferencia entre este y este. Que este es un primitivo y este es un objeto. ¿Ok? Si no han entendido esto, lo vamos a ver de nuevo después, cuando lleguemos a ArrayList, porque los ArrayList no se pueden crear con datos primitivos. Sí o sí tienen que ser con datos de tipo objeto, como estos. Uf. Ok, ¿alguna otra duda? ¿O alguna duda que me haya pasado? Ah, castear. Sí, que era el casting, ok.
Ok, ¿qué es castear? Castear es una técnica, para que se metí, no sé cómo definirlo. Y le vamos a decir que es una forma en la que nosotros tenemos para convertir un tipo de valor a otro. Public void, por ejemplo, castear, le vamos a poner. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un 1, por ejemplo, igual a 5.5 y luego, por algún casual, quisieras guardar este valor acá, o sea, tú quieres guardar esto acá. Obviamente esto tiene decimales y no puedes guardarlo acá porque esto es un entero, no puedes guardar decimales. Entonces utilizas lo que se llama casteo, que es colocar dos paréntesis antes, un paréntesis, perdón, antes de la variable y el tipo al que quieres convertirlo. Entonces lo que estás haciendo acá se llama castear y es forzar el tipo, o sea, estás forzando la conversión de este valor a un entero. ¿Ok? Por si acaso, castear no sirve tampoco con cualquier... no puedes aplicar, por ejemplo, esto con cualquier tipo. Hay ciertas restricciones y generalmente se utiliza con números. Por si acaso. Por ejemplo, si tú tienes un double o tienes un float, no sé, num3 igual a 5.5 y... Uy, 5.5e. Ok, no quiere. 5.5f. Ahí está. Y por ejemplo quisieras guardarlo en un int, te va a marcar obviamente error porque te va a decir posible pérdida de conversión, entonces haces un casteo y lo conviertes a entero. Al revés no hay ningún problema, obviamente si tú quieres guardar un número 5 por ejemplo igual a 6 y lo quieres guardar en un double, no te va a dar error porque no vas a perder ningún valor. Pero a veces les da este tipo de errores, tienes que hacer un casteo y generalmente como les digo se hace con números. No puedes hacer cosas como por ejemplo double en un 5 por ejemplo, igual a 5.5 y no sé, string algo igual a un casteo tipo string del número 5. Esto no se puede. ¿Ok? Con un entero, sí, Perdón, con un integer. sí, sí. A ver, nunca había hecho la prueba. Vamos a ver, integer. Por ejemplo, num 6 va a ser igual a num 5. Obviamente nos va a dar error porque hay posible pérdida. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, integer. Y también nos va a dar error. Pero si aquí yo pongo int, no me va a dar error. Ok. El por qué no me da error si yo pongo int y por qué si pongo integer me da error es una explicación que me tomaría todo lo que queda de la clase. Así que si quieren se las explico, pero es un poquito extraño. Entonces son cosas muy específicas de Java. Pero como estás viendo, Eli, generalmente se utiliza para convertir entre números. ¿Ok? El casteo, no tanto para convertir entre tipos de datos. Por ejemplo, de string a double, cosas así. No es tanto su objetivo, es más entre números para evitar este problema de perder los decimales. Entonces, cuando tú haces casteo, simplemente eliminas la parte decimal. Es más subjetivo el casteo. No tanto convertir, por ejemplo, un string a un int o un int a un boolean. No es su objetivo el casteo, por si acaso. Y el casteo, como les estoy mostrando, se utiliza aquí en enteros. Y más adelante cuando veamos polimorfismo en herencia, que esto sí es un tema mucho más adelante, también vamos a ver que se puede utilizar el casteo. ¿Ok? Pero eso ya es mucho más adelante y tampoco les voy a explicar ahora porque necesitamos muchos temas previos para que me entiendan ese casteo que se hace en herencia. ¿Ok? Ahora, algo que nadie se da cuenta, o tal vez se han dado cuenta, pero no han preguntado, es que recuerdan que cuando nosotros creábamos un objeto, porque ya les dije esto como 7 veces, pero esto es un objeto, ya no es un primitivo. Cuando nosotros creábamos un objeto poníamos new, el tipo del objeto, y le dábamos un valor en su constructor, ¿verdad? Y así es como se creaban objetos. Entonces, ¿por qué cuando yo hago integer igual a num8
igual a 6, por ejemplo, no me da error. ¿Por qué, por qué si lo hago así o así le da completamente igual a Java? Porque Java lo que está haciendo, aquí el término, disculpen si me equivoco, no estoy totalmente seguro, pero creo que se llamaba empaquetamiento. Que lo que Java hace es, solo para los tipos primitivos que se convierten a objetos, que son estos por ejemplo, o sea, los tipos primitivos ya vimos, pero cuando los escribes como objetos, te permite usar el empaquetamiento, que es poner el valor, y Java por ti está haciendo todo este proceso de new integer, etcétera, ok, por si acaso. Si no me han entendido nada, ni se preocupen. Si no, si me han entendido, qué chido. Pero es algo que ni entra al examen, ni tienen que entenderlo para poder aprobar el examen, ni nada, por si acaso. Pero sepan que por qué no me da errores por un concepto que se llama empaquetamiento, que Java lo que está haciendo es internamente, tú le pones el 6 nomás aquí, pero internamente está llamando a toda esta función, por si acaso. ¿Y cuál es el correcto? El correcto es este, cuando instancias objetos. Evert, como buena costumbre y como escribiendo digamos código correcto o código limpio, es mejor este porque es más se entiende mejor incluso que es un objeto, no cuando tú lo escribes así, dices es un objeto porque aquí lo estoy instanciando, mientras que si lo pones aquí medio que confunde un poquito, así que es mejor si lo hacen así. Ahora les voy a ser sincero, así tal vez nunca lo manejen, simplemente se los muestro como curiosidad. Pero lo más probable es que ustedes simplemente manejen sus enteros como primitivos, porque muchas veces ni necesitas sus métodos. En el 99% de las situaciones no necesitas los métodos de la clase integer, por ejemplo, o de la clase boolean, de la clase character. Entonces muchos no se preocupen, los van a seguir manejando de esta forma. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Por la pregunta de Ever y porque cuando lleguemos a ArrayList vamos a ver, ya van a entender por qué estamos utilizando esto, ¿ok? Ok, ¿qué otras dudas tienen? ¿Qué otras preguntas? ¿Los arrays funcionan con datos primitivos? No. No funcionan con datos primitivos. Y es por eso que les estaba mostrando los versión objeto, por así decirlo, de estos datos primitivos. Porque no puedes crear arrays de primitivos. Los arrays solo pueden ser de objetos, por si acaso. Pero cuando lleguemos a arrays ya vamos a ver eso. Ok, ¿otra duda? Sobre cambiar los datos en los índices. Oh, sí. Cambiar los datos en los índices, ¿a qué te refieres con Sí, eso? cambiar, digamos, de la primera a la segunda, de la tercera a la cuarta. Así. Ok, digamos que intercambiar el valor de la primera con el de la segunda, algo así. Sí, Ok, ahorita te muestro. En arrays pueden ser primitivos y objetos, ¿verdad? Sí. Esa es otra diferencia, Grover, justamente. Los arrays como estos que estamos viendo acá pueden ser literalmente de cualquier tipo. Primitivos, objetos y bueno, no hay más. Se pueden dividir, digamos, en esos dos grandes grupos. Mientras que los arrays solo pueden ser de objetos, por si acaso. ¿Y cómo intercambiar los valores de una posición con otra? No existe un método como tal, o sea, no existe un método change, por así decirlo, pero puedes hacerlo así. Por ejemplo, te creas una variable auxiliar y, por ejemplo, números de la posición 5 y ahora dices números de la posición 5 va a ser igual a números de la posición 6 y ahora números de la posición 6 va a ser igual a aux. Y así es como podrás intercambiar los valores de dos posiciones. ¿Por qué hago esta variable auxiliar? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo estoy creando por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ya. Entonces, si yo quiero intercambiar estos dos valores, este con este, si yo hiciera solo esto, obviamente no va a funcionar. ¿Por qué?
Porque le estoy diciendo, en la posición 5 quiero que me pongas el valor de la posición 6, entonces este valor se va a reemplazar por el 6. Y luego le estoy diciendo, en la posición 6 quiero que me pongas el de la posición 5. Pero el de la posición 5 previamente ya lo había cambiado por el de la posición 6. Entonces es por eso que yo me guardo una variable auxiliar. ¿Y qué es lo que hago? Aquí me guardo en aux el valor 5. Entonces ahora el 5 lo puedo cambiar, le puedo poner aquí tranquilamente el 6. Y ahora le digo el 6 va a ser igual al auxiliar. Entonces aquí se va a poner el 5. Y así es como puedes intercambiar sus valores. El aux guardaría el dato, ¿no? Auxi. ¿Perdón? Guardaría el dato, ¿no? Ese aux. Exacto, ese es su objetivo. Guardar el dato para que cuando hagas el intercambio, o sea, cuando aquí asignes un nuevo valor, no se pierda, ¿no? Entonces guardas el dato y luego lo utilizas. Y para registrar ese dato que se realizó un cambio, ¿A qué te refieres exactamente con eso, perdón? registrar el cambio que se realizó en el Mm, orden. no, no hay una forma. No se puede. O sea, como por ejemplo, para decir, digamos que este estaba antes en la posición 6 y este en la posición 5, ¿te refieres? Sí, sí, sí. No, no se puede. No puedes guardar esa información. O bueno, a ver, de poder se puede porque tú te puedes crear tu propia estructura de datos y digamos que en esa estructura de datos tendrías, digamos que vendrán en parejitas, ¿no? El valor y la posición en la que estaba antes. Algo así, digamos. Pero en estos arreglos como tales no, no puedes guardar, por así decirlo, un registro de dónde estaba un valor antes o dónde estaba hace dos posiciones, hace una posición, por si acaso. Pero sería una estructura de datos bastante interesante. De hecho, si cuando lleguen estructuras de datos que vendrá a ser la continuación de esta materia, crean sus propias estructuras, lo que tú dijiste sería una estructura bastante interesante. Una estructura que guarda el registro de dónde estaba el dato previamente. Sí, porque se podría volver al dato que se cambió, ¿no? Ajá, exacto. Así como un registro. Sería algo interesante de hacer. Pero no existe que yo conozca. Bueno, siempre les digo esto que yo conozca porque ya han visto que Java podrían leer toda la documentación y tal vez en un año no acaban. Entonces, que yo conozca no existe una estructura de datos específica que haga eso. Y obviamente que estos arrays no. No existe papelera de reciclaje, no. Tristemente no. Ok, ¿qué otras dudas tenían? El Ingeleti está volando con el avance, nos vamos a morir en el segundo parcial. Eh, no se preocupen. Bueno, a ver, para mí es muy fácil decirlo, ¿no? No se preocupen porque obviamente yo no voy a dar el examen. Pero a lo que voy es que mucho contenido ya no falta. Eh, Después de arreglo, ¿qué vendría, Auxi? a ver, voy a pensarlo bien para no darles falsas esperanzas. Después de arreglos lo más probable es que vengan matrices. Que matrices han visto que se parece bastante a arreglos, simplemente es con un índice más. Después los arrays, que un array es lo mismo que un arreglo, pero cambia un poquito la sintaxis. Pero mucho tampoco es así de que aprender cosas nuevas. O sea, aprender cosas nuevas de hasta ahí, esas dos ninguna, ¿ven? Son simplemente modificaciones de lo que ya hemos visto. Después de eso vendría herencia. Y después de herencia vendría todo lo que viene con la herencia, que es polimorfismo, pero en la herencia tampoco entra mucho. Así que mucho no falta, o sea, esos temitas. Y mm, no, creo que nada más. A ver, yo para su parcial les recomiendo que lo que más deben practicar es objetos, interacción entre objetos, cómo trabajan objetos con otros objetos, cómo crear objetos que contengan objetos. eh, Eso es lo que más tienen que enfocarse en entender. Porque principalmente eso se evalúa más en el segundo parcial. O sea, en su segundo parcial no va a entrar una pregunta como crea un arreglo. No, o sea, las preguntas son, no sé, de cualquier ámbito. Y en la solución, digamos, puede ser que utilices un arreglo.
pero no les va a venir preguntas específicas como ¿se puede crear un arreglo bidimensional de tamaño 4.500 millones? ¿Sí o no? No, no les van a venir preguntas así, por ese caso. A ver, yo digo que teníamos chance en el primer parcial. Muchos se asustan en el primer parcial y no van al segundo y el segundo luego vienen y me dicen no estaba tan difícil. O de hecho el anterior semestre, el final me dijeron que no estaba muy difícil y muchos se aprobaron con eso. Después era poquito avance, ahora es menos de hecho. Podemos adelantar, tenemos 5 minutos, pero mejor después. Mucho me sale null pointer exception, hay que tener cuidado con null pointer exception, te está saliendo porque no estás instanciando el objeto. Como aquí, no estás haciendo el new objeto antes de algo. Te estás olvidando de eso y cuando tú por ejemplo tienes un objeto coordenada algo, si tú a esta coordenada algo le pides que hagas un método, te va a dar null pointer exception porque no existe, no lo has instanciado, algo es nulo, ¿ok? Eso lo vamos a ver después porque ahorita ya no tenemos mucho tiempo. Poco a poco, no se preocupen. Esperen, quiero ver cuánta batería tengo. Porque no es 46. Déjenme que busque cable, porque no estoy escuchando ya bien. Sí, no se preocupen, nosotros vamos a seguir avanzando. Deme un segundito. Charging battery. Ya. Sí, nosotros vamos a seguir avanzando. Sí, me se estaban quedando sin pila. O sea, decía 46, pero cuando baja de 50 es como que y se apagan de la nada. Me tiene traumado el null point reception. A todos nos ha pasado, siempre, siempre. Cuando comienzas con programación orientada a objetos te sale null point reception y quieres golpear el teclado porque no sabes ni dónde es, ni por qué te está saliendo, etcétera. Pero ya poco a poco van a ir entendiendo. Yo sigo esperando la pijamada de clase extra. Ok, esperen, vamos a poner fechas, ¿ok? Si le pongo fechas a un plan, entonces ya no les puedo fallar, ¿verdad? ¿Cuándo es su segundo parcial? 23 de diciembre, casi Navidad. su parcial casi Navidades. A ver, tiempo tenemos de sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semanas, 12 clases para como 4 temitas. Tenemos mucho tiempo. Mucho tiempo para practicar todo esto. Así que ni se estresen todavía porque 12 clases es muy, bueno, conmigo son 6 clases. Tenemos clases de sobra para avanzar. Pero la clase extra. ¿Qué fecha estamos? Estamos al 10. 11, tengo que acabar el proyecto, el sprint 15, ok. Esta semana no, porque estoy ahorita acabando un proyecto para ingeniería de software. Entonces no estoy con tiempo y la verdad es que también no he hecho mis tareas, entonces me he retrasado. Así que tengo que acabar eso hasta el lunes. Si quieren podemos hacer una clase extra el viernes 19. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Sí, Ok, vamos a hacerlo viernes 19. Les voy a poner ¿qué hora más o menos quisieran? A ver, pongan en el chat las horas que quisieran, den ideas. por la noche, Auxi. Ok. Sí, tiene que ser por la noche, porque yo en la mañana no puedo y en la tarde siempre salgo de 4 a 6. Entonces, pasado las 6 tendría que ser, o antes de las 4. Bueno, en la mañana también se podría, si es que quisieran. Me instalo el Valorant por si acaso y pego palomitas.
podemos practicar una hora y luego vemos el episodio de Arcane y lloramos todos juntos. Entonces, pero ok, dígame si les parece bien viernes 19 o quisieran hacerlo tal vez después o o tal vez otro día, no sé qué opinan de. Ahorita es el momento de que opinen porque si fijamos fecha ya después no se mueve. Aunque sí, ¿cuál sería un poco más difícil de los temas? Eh, Más difícil sería herencia, pero o sea, difícil entre comillas porque es algo nuevo. El tema no es difícil en sí, pero por ejemplo, ahorita ustedes están aprendiendo a crear clases, ¿verdad? Entonces muchas veces se les complica y ya después cuando avanzas un poco más dices, ah, pero si era re fácil y yo me trancaba en cosas que eran muy sencillas, sí, porque están aprendiendo cosas nuevas. Entonces digamos que el tema más difícil que falta sería herencia, pero por el mismo hecho de que es algo nuevo. Sí, va a ser tipo 7, ¿ok? ¿7 les parece bien? O muy tarde? ¿Está bien? Si está bien, ok, 7, vale. Haremos un concurso de programación, el que gana se lleva 100. Sábado 20, uy. ¿O prefieren hacerlo sábado? A mí me da igual. No me digan los dos, porque si no... Ah, voy a poner una encuesta, ok, pero bien, 7, esa es la hora, ok, pero voy a poner una encuesta en el Claro. gracias, Miguel. En el Classroom donde pregunte y obviamente la mayoría gana. Bien, grabado va a estar, así que no se preocupen. Y ya, pues vemos cuál prefieren. Ya, pues entonces el 19 de una vez me voy a anotar para calendar, para no deberles. Déjenme un segundito. Esperen, si voy a checar bien porque capaz si no puedo ese día. Sería el 19, ¿verdad? 19 a las 7, sí está perfecto. Ok, déjenme que me lo anoto de una vez. Porque luego se me olvida. Lo voy a poner viernes, pero ya saben que les voy a poner una encuesta para ver si va a ser viernes o sábado, ¿ok? Caería 15. No, no es 15 porque aquí me marca 15 si yo estoy poniendo 19. Ok, a las 7, perfecto. Clase extra le vamos a poner. Sí. Ya. Ahora, ese día la idea es que vengan con dudas, ¿no? Sí, lo voy a publicar en Classroom apenas tengamos un día. Ahorita mismo voy a armar la encuesta. De hecho, si tienen dudas, si tienen clases, otras cosas que hacer ahorita ya se pueden retirar. Todo lo que diga voy a quedar grabado de todas formas. Así que si tienen otra clase, algo que hacer, no se preocupe, ya acabó el tiempo. Estamos ahorita como en minutos extra. Así que se pueden retirar nomás y se cuidan. Luego, sí. Hasta luego, cuídense mucho. Los demás, si quieren, nos quedamos un ratito más y aquí voy a armar la encuesta. Pregunta. Clase extra. Respuesta, varias opciones, ok. Es viernes 19 o sábado 20 a 19.00 horas. Ya. Sin fecha de entrega, tema, otros y ya está, sin puntos obviamente. Ya está, ok. Entonces, ya está publicada la encuesta. Responden el día que quieren. Clase extra. Ya haya respondido alguien. Viernes o sábado.
Si era viernes 19, ¿no? No lo arruiné. Ok. Entonces, viernes la casa está siendo grabada. No, no lo he grabado. Lo publicará acerca el día de la casa extra si apenas lo tenga. Ojo que el que reprueba su siguiente el que se va a reprueba sus siguientes 4 parciales. Ok, entonces ya, eso sería todo por hoy. Apenas les voy a dar una hasta, no sé, unos días yo creo para que respondan. Hasta el fin de semana tal vez. Entonces, una vez ya salga el día, ya les confirmo y vemos qué hacemos. Si es sábado, después de estudiar, vamos a llorar viendo Arcane. Si no, pues ya vemos qué hacemos. Entonces voy a dejar de grabar. Si se está grabando.